lo explica y como Jesús nos los enseñó. Escúcheme, Jesús enseñó misericordia aún estando en los últimos momentos de su vida. Digo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo alguien que no tiene la culpa pide perdón por otro? Porque la mayoría de las veces cuando alguien te hace una falta a ti, tú dices, él tiene que pedirme perdón si yo no he hecho nada. Aló. Él es el que tiene que venir donde mí y yo estoy bravo por su culpa. Cuando la gente te pregunta, ¿y por qué tú eres así? Por la culpa de mi papá, por la culpa de mi mamá, porque no me cuidó, porque me hizo mucho daño, por la culpa y por la culpa y por la culpa. Pero Jesús tenía un entendimiento más allá de lo que nosotros podemos pensar. Jesús sabía que Él era el ejemplo perfecto de la humanidad. Era el Dios representado en esta tierra, Dios hecho carne. Y Él nos enseñó acerca del perdón y la misericordia. Y Él dijo, Señor, perdónalos. Perdónalos a quienes me están golpeando, a quienes me están latigando. Perdónalos a quienes me están crucificando. Perdónalos a aquellos que me están haciendo daño hasta la muerte. Y yo digo, ¿cómo Jesús pide perdón? Por otros. ¿Y cómo tú no puedes perdonar a quien te hizo daño? Si Jesús nos enseñó. Y una de las cosas que también dice, antes de tú venir a poner tu ofrenda. Usted escuchó la palabra de Dios. Usted está leyendo también la palabra de Dios. Dice, antes de tú venir a poner tu ofrenda, escucha, déjala allí, aguanta ahí. Y dice, y ve donde tu hermano que te ofendió. Wow. Escúcheme, no dice la palabra de Dios, ve donde tu hermano que ofendiste, sino dice, ve donde tu hermano que él te ofendió a ti. Y arréglate con él. Y luego, después de haberte arreglado, ven y pon tu ofrenda. Porque para Dios es más importante el corazón antes que cualquier sacrificio. Aló. Yo se lo dije, sacrificio sin corazón, el viernes se lo dije, es simplemente una bulla. No hay efecto cuando no hay corazón en las cosas. Usted tiene que trabajar en su corazón. Usted tiene que ser movido a misericordia, porque Dios es un Dios de misericordia. Se lo demuestro, dice la Biblia en Éxodo 34 del 6 al 7, dice, Jehová pasó por delante y exclamó, Moisés exclamó, Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso. Diga conmigo, misericordioso y piadoso. Dice, tardo para la ira y grande en misericordia, que guarda misericordia, escuche esto, guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero termina diciendo en el versículo 7, dice, pero de ninguna manera tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Miren, hay como una contradicción en este versículo. Porque Dios dice, yo soy misericordioso y hasta millares hago misericordia. Usted está aquí. Pero dice, de ninguna manera va a quedar impune el pecador. Va a quedar impune, dice, no va a tener inocente al malvado. Escúcheme, el malvado no recibe misericordia porque no perdona y no pide perdón. Ay, Dios mío. Así que si usted no está pidiendo perdón y si usted no está perdonando, entonces usted tiene que cuidar su corazón, porque muy probablemente Dios no puede tener misericordia. Dios quiere tener misericordia. Dice, yo tengo misericordia en millares, pero no puedo con ellos, con aquellos que hacen maldad, que son malos. La única manera que tú puedas recibir misericordia es a través del perdón. Que tú levantes tu mano y tú le digas a Dios, Dios mío, perdóname. Dios mío, yo perdono a fulano de tal que me hirió mi corazón, que me violó, me abusó, que quizás me abandonó. Hay gente que tiene que perdonar a sus padres que quizás no conocieron. Hay gente que tiene que perdonar a sus madres que quizás ya fallecieron. Y usted dice, ¿cómo perdono a alguien que no está en esta vida? Pero lo que pasa, usted tiene que entender que lo que pasa es que el perdón sale del corazón.
Usted no necesita a la persona para poder perdonar. Usted perdona y a través del perdón, cuando esa persona se le presente, ya ese es el fruto del perdón, la reacción ante el perdón. Usted está aquí. Pero usted no puede vivir si no hay perdón. Usted no puede, míreme, usted no puede ministrar si no hay perdón de Dios. Usted no puede vivir su vida si no tiene el perdón diario. ¿Usted sabe por qué? Porque si no, no va a disfrutar la vida. Nosotros disfrutamos la vida porque somos libres. Pero somos libres verdaderos cuando Jesús nos liberta. Usted está aquí. Voy a meterme en materia. Venga conmigo ahí mismo en el libro de Lucas capítulo 10 y vamos a leer un poquito. Capítulo 10 versículo 25. Dice que luego de Jesús predicar, dice un intérprete o un doctor de la ley, dice que se le acercó y se levantó y dijo para probarlo. Escúcheme, mire lo que hizo el intérprete de la ley. Este intérprete de la ley o era fariseo o era saduceo o era algún tipo de doctor de la ley. O sea, era un experto en el libro, en la palabra de Dios, en el Pentateuco. Era un hombre estudioso de la palabra de Dios. Y dice la Biblia que este le preguntó y le dijo para probarlo, le dijo: maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Él le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer para yo poder ir al cielo cuando yo fallezca? Y Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué está escrito así mismo como tú lees? Y aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Ahí hacemos un punto y coma. Con toda tu mente. El experto, el intérprete de la ley estaba correcto. ¿Usted sabe por qué estaba correcto? Porque él conocía los mandamientos. Y él sabía que la manera de agradar a Dios y poder ir al cielo es amar a Dios con todo. Diga conmigo, amar a Dios con todo. Y eso está escrito en la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio. Capítulo 6, versículo 5, si no me equivoco. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo. ¿Por qué le digo punto y coma? Porque el experto de la ley le agregó algo más. ¿Y por qué le agregó algo más? Porque él se sabía la ley. Él era un experto. Él se sabía el Torah de arriba abajo y de abajo para arriba. Y le agregó: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Güey. Pastor, entonces eso está en el mismo versículo en el Torah. No está en el mismo versículo. No está ni en el mismo libro. Está en el libro diferente. Pero como era de amor, él quería probarlo. Porque le dijo: amarás a Dios con todo tu corazón, bla, 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 bla. Y le puso un punto y coma y le dijo: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto sale en el libro de Levíticos, en el capítulo, si no me equivoco, en el capítulo 18. Y cuando en el capítulo 19, versículo 18. Y cuando Jesús oye esto, él se impresiona y le dice: bien has dicho, haz esto y vivirás. Pero él, queriéndose justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Pregúntale que está a tu lado: ¿quién es tu prójimo? Y respondiendo Jesús con una parábola le dijo: un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y al verlo pasó de largo. Diga conmigo: pasó de largo. Asimismo un levita
Un levita, en otras palabras, es un adorador. Dice, llegando cerca de aquel lugar, al verlo, pasó de largo. Diga conmigo, pasó de largo también. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia. Acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y lo puso en su cabalgura y lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y Jesús le preguntó, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en las manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó misericordia con él. Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Pero hay secretos en esta palabra que cuando nosotros lo leemos, nosotros decimos, es tan sencillo ver esto. Porque si ves a alguien, haz lo que tienes que hacer y ya. Porque todos hemos escuchado la parábola del buen samaritano. Pero usted sabe que era un samaritano. Usted sabe que representaba a un sacerdote. Usted sabe que representaba a un levita. Usted sabe eso. Y una de las cosas que yo quiero hablarte es que la misericordia estaba establecida en el libro de Levíticos. Solo que un punto importante, la misericordia que estaba escrita en el libro de Levíticos, póngamelo ahí, Levítico 19 del 33 al 34, era exclusivamente para los israelitas. Escúcheme, la misericordia no era para cualquiera. El libro de Levíticos enseña que los israelitas tenían que hacer misericordia con los israelitas y también con los extranjeros que vivieran en Israel. Aló. Dice, y cuando el extranjero morare contigo en vuestra tierra, no le oprimáis. El 34. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que peregrinare entre vosotros, y ámalo como a ti mismo, porque peregrino fuiste en la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios te lo dice. ¿Qué quiere decir? Que la ley decía que la única persona que nosotros podíamos, o el pueblo de Israel podía tener misericordia, eran a los israelitas que vivían en Judea y en Jerusalén. Estos eran los únicos. Y también los extranjeros que vivían ahí. Ellos le decían, trátalos como a ti mismo, ámalos como si fueran de tu misma nacionalidad. Pastor, ¿por qué usted está explicando esto? Ya voy allá, por favor, téngame paciencia. Y le dice, y Jehová le dice, porque tú también fuiste extranjero. O sea, que Jehová le está diciendo, ten misericordia del extranjero, porque en una ocasión tú estuviste allí. Y yo he venido a hablarle a alguien que muchas veces Dios te pasa por procesos difíciles. Dios te pasa por circunstancias duras, donde tú mismo te sientes extranjero, pero es para que te acuerdes de Dios cuando Él ya te haya levantado. Para que te acuerdes de donde Dios te ha sacado. Dios no te saca de un proceso para que tú te alabes. Como decimos en la ciudad, alábate pato que mañana te mato. Él no te saca de una circunstancia para que tú te alabes y que tú digas, ya yo salí de aquí, ahora yo me he visto bien, ahora yo ando con las últimas zapatillas, con el último sombrero coclesano de la pintada que tiene más vuelta y cuesta $1000. Dios no te saca de la circunstancia para que tú seas un fanfarrón. Dios te saca de la circunstancia para que tú ayudes a otros cuando estén en las mismas circunstancias, para que tú te veas en el espejo de la gente. Escúchame, si tú estás pasando por una situación, dile, Dios mío, sácame de aquí, pero ayúdame a acordarme de ti cuando yo vea a alguien en ese espejo. Usted sabe que Dios te presenta espejos en la calle. Muchos fuimos liberados de borrachera, de drogadicción.
Pero cuando vemos a un borracho, un drogadicto, decimos, no quiero hablar con él. Y lo miramos por el hombro. Pero no nos acordamos de cuando nosotros estuvimos allí. Y tú dirás, pastor, yo fui cristiano toda la vida. Pero quizás en un momento de tu cristianismo fuiste mentiroso, fuiste hipócrita y no viviste de una manera correcta. Mucha gente quizás vivió un cristianismo a la secreta. Venían a la iglesia y vivían en fornicación, tenían relaciones sexuales aparte. Y eso quizás tú dices, nadie lo sabe, eso solo sabe Dios. Pero como lo sabe Dios, cuando hay alguien que se te presente, ten misericordia también. Dime cómo te puedo ayudar. Esto fue lo que me funcionó. Miren, hubo un momento en mi vida que yo pasé súper fuerte. Y yo, conociendo la palabra de Dios, me aparté de Dios de una manera increíble. Y cuando me aparté de Dios, caí en lo peor de lo peor: masturbación, mente perversa. Caí en todo lo que uno se puede imaginar. Y yo, conociendo la palabra de Dios, toda la noche le decía, Dios mío, perdóname, sácame de donde estoy. Yo quizás no puedo salir, pero sácame de donde estoy. Y yo lloraba y le preguntaba a Dios, Dios mío, ¿cuál es tu propósito con esto? ¿Cómo es que tú quieres que yo sea sanado de esto? Y tú sabes que a veces Dios te pasa a pasar momentos amargos para Él poder usarte como un vaso el día de mañana. Escúchame, no hay un vaso que pueda ser usado, escúcheme, para cosas sagradas si antes primero no fue restaurado. Y yo te digo, a mí no me importa tu pasado. A mí me importa que tú estés aquí restaurado, dispuesto a ayudar a quien necesita. Y luego me llegaba gente diciendo, pastor, estoy luchando con masturbación, estoy luchando con esto. Y como yo había podido salir de esa etapa, yo dije, ven que te voy a ayudar. Yo no lo miraba por el hombro y no lo juzgaba y le decía, eres un pecador, quizás no estás buscando a Dios totalmente. Ven que te voy a ayudar, sentémonos, vamos a salir de esta adelante. Y eso es lo que hace un hombre y una mujer restaurado, sanado por la sangre de Cristo. Porque cuando Cristo, escúchame, te sana, te restaura, tú estás listo para ayudar a otro. Es por eso que por un momento tú tienes que dejar amistades. Es por eso que, ¿tú sabes por qué? Porque en el tiempo de la purificación, escúchame, es un tiempo que no puedes estar con más nadie. Es un tiempo que tienes que estar con Dios. Escúchame, porque si tú estás siendo purificado y viene el contaminado y te dice, agarra una cerveza ahí, Darío. Tú agarras la cerveza y tú dices, no, yo soy fuerte, una probadita. Y después vemos que se perdió. Por eso que hay veces en los cuales Jesús se iba al monte a orar. Y no era que era malo que estar con los discípulos, pero había momentos donde él tenía que llenarse del Espíritu de Dios para él poder ministrar al pueblo. Hay momentos en los cuales Dios te va a decir, aléjate de esas amistades, pero cuando vengas vas a venir restaurado, cambiado, para poder hablarle y predicarle de la palabra de Dios. Y escúcheme, el ejemplo hoy soy yo. Yo crecí en un barrio. Yo se lo he dicho a la gente, en el barrio donde yo nací, yo crecí. En la vereda donde yo vivía, nosotros parqueábamos todas las noches. Y niños de 9, 10, 8 años fumando marihuana. Y usted dirá, pastor, a esa edad, sí, con pistolas. Y uno dice, a esa edad, sí, yo he visto de todo. La gente en ese parque practicaba sexo, todo el tipo de sexo que usted se puede imaginar. Era una locura. Y a mi corta edad yo comenzaba a ver todo este tipo de cosas. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y usted sabe, yo no podía ser un cristiano y ir todos los días ahí y a parquearme de nuevo. Yo soy cristiano ahora, aguanten ahí. Yo tenía que salir del vínculo de amistades que me ofrecían cerveza, que me ofrecían esto. Yo me tenía que alejar. Y Dios me tuvo que hablar y me tuvo que decir, aléjate, porque si no te va a matar eso. ¿Sabe por qué? Porque lo que tú no matas te mata a ti.
Y hay cosas que tú tienes que matar. Y yo me alejé y me desaparecí. Yo solamente iba de la casa a la iglesia, de la iglesia a la casa, de la casa a la iglesia, de la iglesia a la casa. Y fue como por 2 años. Y cuando yo reaparecí con la palabra de Dios, reaparecí con la Biblia en la mano, reaparecí con versículos aprendidos. Y todos esos muchachos que antes yo compartía con ellos, yo les iba y les predicaba y me paraba y les decía: Dios tiene un plan contigo, porque si lo hizo conmigo lo puede hacer contigo, porque si me restauró a mí te puede restaurar a ti. Y hay gente que no se quiere apartar del chismoso amigo que tiene. Voy con la mujer, abróchese el cinturón. Hay mujeres que no se quieren apartar de las amigas bochinchosas, que cada vez que te llama es bochinche y chisme, y bochinche y chisme. Hay veces que usted tiene que, escúcheme, que poner el teléfono en silencio. Hay veces que usted tiene. Y usted sabe, yo estoy leyendo un libro poderosísimo de Dan Maywer, y habla de las ovejas. Y sabe que una oveja dañada puede dañar todo el redil. Dice que él tenía una oveja, un pastor de él, amigo, que era un pastor verdadero, un pastor de oveja verdadero. O sea, yo soy verdadero, pero yo soy pastor de humano. El otro era pastor de oveja, de la que es en me. Usted hace me a veces, pero no hace. Entonces, dice que él tenía una oveja. Dice que la oveja, Darío, era hermosa, era frondosa. Dice que cuando daba a luz, sus hijos, sus crías, eran hermosos, gordotes. Dice, la lana que salía, dice, era totalmente hermosa que salía de esa oveja. Pero la oveja tenía un problema: era indisciplinada, era rebelde y siempre buscaba, escuche esto, siempre buscaba la manera de escaparse del redil. Dice que ellos vivían cerca del mar. Y ellos tenían una cerca que tenía una abertura muy pequeña. Y que la oveja, cada vez que la dejaban sola, siempre se salía por el mismo hueco. Dice que él lo arregló y dijo: bueno, de aquí ya no se va a salir. Entonces dice que buscó la manera y mordía los cables y se salía. Pero no solamente era rebelde, sino que la oveja le enseñó a sus crías a hacer lo mismo. Así que ya no era una oveja, sino que era la oveja y sus crías. Dice que al poco tiempo, escúcheme esto, al poco tiempo, dice que ya no era esa oveja, sino que eran las ovejas vecinas, que hacían lo mismo que esa oveja malcriada y rebelde hacía. Y dice que los pastores, escuche esto, los pastores de ovejas, de animales, de animales toman esta decisión. Dice que él tomó la decisión porque la amaba mucho, porque era hermosa y porque le había costado tiempo de su vida, tiempo de amor, de estar con ella. Pero dice que él agarró la oveja y la puso encima de una madera y la sacrificó. Y la gente le preguntaba: ¿por qué la sacrificas? Y dice: porque si yo no sacrifico a una oveja, todas las ovejas se me van a dañar y todo el redil se me va a perder. ¿Qué quiere decir, pastor? Es que si tú no sacrificas amistades, si tú no sacrificas, escúchame, conversaciones impuras, si tú no sacrificas tu Instagram, hay gente que tiene que dejar de seguir gente. Lo que pasa es que es mi amiga de toda la vida, pastor. Esa es mi amiga. Nosotros íbamos a Kinder, estábamos en el Ángel María, jugamos jacks. Jugamos, ¿cómo es la bolita esa que tiran y recogen? Jacks, ese jacks. Jugamos eso. Y entonces yo no la puedo dejar de seguir. Yo siendo un varón, esa es mi amigaza. Pero tu amigaza, cuando sube fotos de toda su parte de atrás, tiene un dron porque nada más así. No, que yo no la puedo dejar de seguir. Pero cada vez que tú ves una foto de ella, tú eres tentado. Tienes que borrar, tienes que sacrificar esa oveja por el bien tuyo. Míreme, aquel que quiere vivir en santidad y aquel que quiere vivir en el amor de Dios, trata de buscar todo lo que tiene que eliminar y lo elimina. Trata de ver toda oveja que le está dañando su redil y la sacrifica. Míreme, hay veces que usted tiene que sacrificar en su teléfono con quien está chateando.
Hay notas de voz que son de 10 minutos y ya tú sabes que es un bochinche. 10 minutos. No te va a decir algo, no te va a decir cómo estás en 10 minutos. Dice que dame un favor en 10 minutos. No. Usted tiene que entender que si usted no sacrifica, escúcheme, a su oveja, usted se va a perder. Pastor, pero se me desvió. El Espíritu Santo quería hablarle a alguien en esta hora. Y yo quiero, mire, yo quiero que usted vea esto, que la misericordia solamente era para el pueblo de Israel y para los extranjeros que vivían en Israel. ¿Por qué yo le estoy explicando esto? Porque yo quiero que usted tenga la mentalidad del intérprete y el doctor de la ley. Él solamente tenía, escúcheme, él tenía que dentro de sus parámetros él podía tener misericordia con la gente de Jerusalén. Y Jesús le pone la parábola. ¿Y usted sabe dónde pone la parábola? Fuera de Jerusalén. Dice, un hombre que iba caminando, ¿de dónde a dónde? Dice que venía caminando, que descendía de Jerusalén, o sea, había salido de Jerusalén, ¿a dónde? A Jericó. Esa distancia son 32 kilómetros. Es como de aquí a Río Hato caminando, un poquito antes, pero de aquí a Río Hato caminando. Pero ese lugar se le conocía como el camino sangriento, porque era un camino donde habían maleantes, ladrones y asesinos. ¿Usted está aquí conmigo? Y la gente lo transitaba porque era el camino más corto de venir a Jericó y de ir a Jerusalén. Entonces la gente lo transitaba sabiendo de que era un camino peligroso. O sea, cuando Jesús hablaba, Jesús entendía lo que él estaba diciendo. Y dice que ahí él cayó en manos de ladrones y lo despojaron de todo. Dice que aconteció que descendió un ¿qué? Un sacerdote. Diga conmigo, un sacerdote. Y yo quiero que alguien me ayude, un caballero que me ayude. Alguien, venga, que lo voy a utilizar. Siéntese aquí, hijo. Se atreve a recostarse ahí como si estuviera caído. Y sí, ahí recuéstese. Necesito dos caballeros más que me ayuden. Vamos, sin pena los escojo. Ven, Jorge, venga. Quédense aquí, párense aquí. Dice la Biblia que había un hombre, nadie sabe la descendencia, nadie sabe de dónde era, pero había un hombre que lo habían despojado. Y que en ese camino, escúcheme, el camino era el mismo. O sea, no era de que era grande, era el mismo camino. Y todo aquel que pasaba por ahí tenía que ver el hombre ahí tirado. Dice que el primero que pasó fue un sacerdote. En otras palabras, pastor, ¿qué es un sacerdote? Un pastor, un apóstol, un profeta. Véalo en este tiempo como usted lo quiera ver. Dice la Biblia que el sacerdote lo vio y pasó de largo. El levita lo vio, míralo, y pasa de largo, dice, y pasó de largo. Aguánteme ahí, samaritano. Escúcheme. Pero ¿por qué estos dos hombres de Dios, un levita y un sacerdote, que ambos ministraban en el templo de Jehová, tenían posiciones, escúcheme, privilegiadas? Yo comentaba y le decía a mi esposa, todo aquel que venía de la tribu de Leví vivía para Dios. No trabajaba, solamente ministraba en el templo. Los sacerdotes ministraban en el templo. Ellos no eran ganaderos, ellos no eran nada. Ellos vivían del templo. De lo que entraba en el templo, ellos vivían de eso. Y yo digo, ¿cómo un sacerdote y un levita pueden pasar de largo? Diga conmigo, ¿por qué pasó? Escuche esto. Una de las cosas que nosotros no entendemos es que estos dos hombres, si pasaron por allí, número uno, no sabían qué tan herido estaba el hombre. No sabían si el hombre estaba herido o estaba muerto.
O sea, ellos pasaron, lo vieron tirado y dijeron: yo me voy, este asunto no es mío. Pero le voy a poner esto, ven aquí un poquito. El sacerdote y el levita, si se hubieran detenido, hubieran tenido serios problemas con la ley si lo hubieran ayudado. ¿Hacia dónde usted quiere llegar? Ya voy para allá. Serios problemas con la ley. Escúcheme, yo le mencioné algo muy importante. El sacerdote y el levita solamente trabajaban para el templo. O sea, ellos iban a Jericó a ministrar a Dios y venían a Jerusalén a ministrar a Dios. Ellos no hacían más nada. Comían, ministraban, comían, ministraban. Ellos solamente hacían. O sea que el camino donde ellos estaban pasados, muy probablemente venían de la iglesia o iban al templo de Dios. Cuando usted entienda esto, usted va a decir: wow, ya yo no los voy a juzgar como los juzgué a esos sacerdotes, a ese levita. Había algo que estaba escrito en la palabra de Dios, y es que el levita y el sacerdote tenían prohibido, escuche esto, tocar un cadáver muerto, a excepción que fueran sus padres. Está escrito en la palabra de Dios en el libro de Levítico. Ellos no podían tocar un cuerpo a pesar, lo único que podían tocar era si eran su padre o su madre. Y si en tal caso ellos tocaban el cadáver, escuche esto, ellos tenían que pasar por un proceso de purificación. Yo les dije que el camino era de aquí a Río Hato, y de aquí a Río Hato caminando tú te puedes llevar como unas 12 horas caminando, o un poquito menos. Sí, pastor, sí, son casi 32, 35 kilómetros, es bastante. Y ellos iban a ministrar a Dios. Pero cuando ellos pasan, ellos no saben si el hombre está muerto o está vivo. Ellos dicen: si yo lo toco y lo ayudo, yo voy a tener que pasar un proceso de purificación. ¿Y cómo era el proceso de purificación? Según el libro de Levítico, en el capítulo 19, todo ahí léalo cuando usted esté en la casa. El proceso de purificación es que ellos no podían ministrar a Dios durante 7 días. Y ellos tenían que agarrar un carnero, una vaca, y dice, quemarlo en el altar. Escuche esto: quemarlo en el altar hasta que esa vaca o ese carnero quedara en cenizas, todas sus partes, aún su estiércol tenía que ser quemado en el altar. Y eso tenía que quedar en cenizas. Luego que quedaba en ceniza, ellos agarraban la ceniza con un tanque de agua, lo combinaban y hacían una chicha de ceniza. Y con esa chicha de ceniza o con esa agua de ceniza, ellos se lo tiraban encima. Y tenían que esperar 3 días para ver si estaban purificados. Si no estaban purificados, tenían que esperar 7 días. Ahora usted entiende por qué el sacerdote y el levita no se detuvieron. Porque ellos decían: si yo me detengo, entonces yo no puedo ministrar a Dios. Si yo me detengo, entonces yo no puedo hacer la labor por la cual Dios me llamó. Entonces ellos dijeron: yo miro, y como si no vi, nadie sabe, ahí no hay cámara, eso no va a salir ni una noticia, yo voy para adelante. Y ellos ministraron a Dios. Ahora, el samaritano que pasaba, venga, este hombre era un hombre que era despreciado por los israelitas. Los samaritanos se creían israelitas, pero los israelitas no lo consideraban como israelitas. Es más, lo consideraban como lo más bajo de lo más bajo. Es por eso que cuando Jesús se encontró con la samaritana, ¿qué le dio la mujer? ¿Qué haces tú hablando conmigo si los samaritanos no se llevan con los israelitas? Porque los samaritanos, y escúcheme, cuando Jesús puso de ejemplo a un samaritano, le dio duro a los leyes a los doctores de la ley. Porque el último que tenía que poner era lo más bajo de lo más bajo. Y él dijo: un samaritano. Y el samaritano, escúcheme, yo le dije algo, que el samaritano no era parte de Israel. O sea, ellos se consideraban, pero no eran. Entonces, la misericordia no tenía que ir con ellos. Y a mí me gusta que cuando el samaritano viene
venga. Dice que lo ve y lo revisa y le comienza a vendar. Véndelo ahí, véndelo. Lo comienza a vendar y lo comienza y dice, lo pone en su cabalgadura. No lo va a poner en la cabalgadura porque no hay. Pero dice que se lo lleva, escúcheme, lo lava, lo lleva al mesonero. ¿Qué era el mesonero? Lo llevó como a un doctor. Y cuando lo lleva al doctor, le dice, escúcheme, le dice, aquí está este hombre, todos los gastos que este hombre tenga, ponlo a nombre mío. ¿Y por qué le dice? Cuando yo vuelva, porque él tenía que volver por el mismo camino. Cuando yo vuelva te voy a pagar todo lo que yo tengo, lo que tengo en deuda contigo. Ahora, yo quiero que usted entienda esto. Este hombre samaritano era uno de los enemigos más fuertes de los israelitas. Y miren, una de las cosas que a mí me gusta es que el sacerdote y el levita no tomaron el riesgo, porque tenían, escúcheme, tenían vestiduras de levita y de sacerdote. Y la única manera que tú puedes tener misericordia como el samaritano es quitándote las vestiduras y poniéndote las vestiduras de amor y de perdón, y decir, si Dios me ha llamado, entonces yo voy a vendar a los que están heridos y voy a abrir cárceles a los que están encarcelados. Pueden sentarse. Y escuche esto: el samaritano no era aprobado por los israelitas. Y es más, cuando Jesús le pregunta al experto de la ley, él no dice el samaritano, porque esa palabra no podía salir de su boca. ¿Qué dice el experto de la ley? Dice, el que lo ayudó, el que tuvo misericordia de él. Y hoy yo vine a traer una asignación de parte de Dios, y es a poner misericordia dentro de tu corazón. Esa que tú mires dentro de tu corazón, y que si tú estás viéndote, escúchame, como un levita o un sacerdote, es tiempo de quitarte, escúchame, es tiempo de quitarte esa vestidura. ¿Y qué me importa si tengo que pasar 7 días de purificación? Yo tengo que hacer lo correcto delante de Dios. En una ocasión David tenía hambre y el sacerdote le dijo, solamente están los panes de la propiciación, los panes que están siendo dedicados, escúchame, para el templo de Dios. Y David dijo, dame ese pan. Es más importante que yo coma, que yo me muera de hambre, porque yo estoy haciendo la labor de Dios. Escúchame, muchas veces es más importante tener misericordia, tener perdón, que cualquier otro tipo de título, que cualquier tipo de skills, de enseñanza o de destreza. ¿De qué me vale, dice la Biblia, tener todos los dones, hablo en otra lengua, profetizo, si no tengo amor? ¿De qué me vale a mí venir a la iglesia si yo no perdono a mi hermano, si no perdono a mi hermana, si no perdono a quien me hizo daño? Cuando usted no perdona y usted no tiene misericordia, usted actúa como un fariseo. Porque los sacerdotes eran fariseos, vestían bonito, pero su corazón estaban dañados. Caminaban, veían al herido, pero le pasaban de largo, porque decían, yo no tengo que pasar 7 días porque yo estoy haciendo la labor de Dios. La labor de Dios, mira, muchas veces en la calle antes que en la iglesia. La labor de Dios muchas veces, mírame, Jesús se te aparece muchas veces en la calle y tú ni te das cuenta. Muchas veces Jesús te pide una moneda y tú dices, no, lo voy a usar para la droga, no lo voy a dar. Y nunca le da una moneda, pero tampoco le compra una comida. Jesús se te aparece muchas veces cuando alguien te dice, ora por mí. Jesús se te aparece muchas veces cuando alguien que te hizo daño viene ante ti y te dice, ayúdame por favor. Jesús se te aparece muchas veces con la gente que tú menos esperas, que te dice, por favor, me puedes perdonar. Y tú dices, Dios mío, tengo que perdonar. Yo te pido en esta hora que tú mires dentro de tu corazón y tú mires con quién tengo que tener misericordia. ¿Sabe? El único, dice,
Bienaventurados los misericordiosos, dice el Sermón del Monte en el capítulo 6 del libro de Mateo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La única manera que tú puedes alcanzar misericordia delante de Dios es siendo misericordioso. ¿Y qué te estoy predicando en este día? Es que nosotros, escúcheme, como cristianos tenemos que tener un corazón sensible, un corazón justo y temible delante de Dios. Míreme, hoy en día la sociedad todo es el yo. La gente cuando vienen de ti simplemente te dice: pastor, déjeme, por eso que le dije que son ovejas, déjeme, bendíceme, prospéreme. Y son las ovejas. Pero usted nunca viene donde el pastor y le dice: pastor, mire, esta persona está pasando necesidad. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué venta podemos hacer para poder recolectar, para poder darle los útiles, para que comience la escuela mañana? Usted todo este fin de semana, usted estuvo buscando los útiles, usted estuvo buscando zapatos, usted estuvo buscando todo, porque mis hijos. Pero cuando pensaste en el hombre que estaba caído, que quizás hay alguien que no tiene para zapatos, y usted dirá: pastor, pero no conozco a nadie. A veces hasta en su misma iglesia hay gente que tiene necesidad, pero usted no se da cuenta porque usted tiene vestidura de sacerdote y de levita, y usted le pasa por al lado y dice: no, yo no me voy a contaminar con eso, yo prefiero caminar. Entonces cuando yo camino me olvido de eso. Pero Dios te está llamando a la misericordia, Dios te está llamando al perdón, Dios te está llamando que de la misma manera como Él te bendice, Él te da para que tú le des a otro. ¿A quién puedo ayudar? ¿A quién puedo darle? Si Dios me ha sacado de un proceso, ¿cómo yo puedo? Mire, mañana comienza la escuela. ¿Usted ha pensado quién tiene necesidad de útiles? ¿Quién tiene necesidad de zapatos? ¿Quién tiene necesidad de camisa? No, usted no ha pensado en eso porque usted pensó en sus hijos y en lo suyo. Ya yo resolví, pastor, gloria a Dios, el testimonio de vida. Está bien el testimonio bonito, pero más poderoso es el testimonio cuando usted bendice a otro. Ay, Dios mío. Y a veces nosotros nos preguntamos por dónde es, cómo es. Y a veces nosotros decimos: pero es que yo no sé. Pregunte. Usted sabe que cuando el Espíritu Santo está en ti y tú tienes, escúchame, las ganas de vivir para Dios, Dios te habla. Y yo he conocido gente que Dios le habla y dice: pastor, Dios me puso esto en el corazón para esta persona. Y cuando va a ver, la persona no tenía ni un centavo para comer. Aló. Pero lo que pasa es que nosotros estamos cómodos y nos sentamos y el aire está rico y venimos a la iglesia, pero no hacemos iglesia. Venir a la iglesia no es la estructura. Venir a hacer iglesia es vivir en misericordia. Hay gente que solamente se te acerca para pedirte: pastor, ayúdeme, pastor esto, pastor lo otro, pastor ayúdeme, pastor esto. Pero nunca dicen: pastor, mire, yo no sé, pero aquí hay una silla, pastor, ve, para la iglesia. Quizás no se necesite, pero ahí está la silla, pastor. Pastor, yo me metí ahí al salón de los niños y yo vi que eso todavía no está pintado. Pastor, aquí hay un cuarto de pintura, pastor, blanco. Y usted dirá: no, eso no pinta el salón, pero ayuda. Porque cuando usted vive para Dios, Dios te pone, mire, misericordia, y tú no puedes pasar al lado de alguien sin antes bendecirlo. Dios mío, dice la palabra de Dios que había un hombre sentado afuera del templo, la Hermosa, en el libro de los Hechos. Dice que Pablo iba caminando con los discípulos y que el hombre pedía y pedía y pedía, y que dice que le fijó la mirada a ellos y le dijo: por favor, denme un poquito. Y ellos no tenían plata. Y usted sabe que para poder ayudar usted no necesita plata. El concepto dañino del cristiano es: no tengo plata para poder ayudar. Eso es lo más tonto que yo puedo escuchar. Todo lo que pasa es que no tengo. Cuando usted quiere ayudar, usted ayuda hasta no teniendo. Porque cuando tú quieres ayudar, Dios te da para que tú puedas ayudar y tú puedas prosperar a otro. Y los discípulos caminando, escúchame, los discípulos caminando lo vieron y le dijeron: la verdad que ni oro ni plata tengo,
pero de lo que yo he recibido de parte de Cristo, de lo que yo he recibido, salvación, liberación, de lo que yo tengo, aunque sea, yo puedo hacer una oración por ti y puedo ministrar lo que fluye en mí, que es el poder de Dios. Así que en el nombre de Jesús te digo, levántate y camina. Dice que inmediatamente el hombre se levantó. ¿Le dio plata? No le dio plata. No se trata de plata, se trata de la intención del corazón. Ayer mi esposo y yo teníamos tiempo que no nos distraíamos. Y mi esposa no quería salir. Yo, vamos amor, porque tú necesitas esto, vamos. Y nos fuimos al único exclusivo mall de esta ciudad, Boulevard. No hay más, no busque porque no hay más. No, a veces uno busca de que no hay más, el único. Y nos dimos cuenta que ahí había en medio de los restaurantes había una cosita de niños ahí. Y yo dije, el bebé ya está un poquito grande, vamos a preguntar para ver si es que nos da para poder ir. Y bueno, $3 15 minutos. Yo haciendo promoción, vaya, lleven a sus hijos. Y yo voy y nosotros, cuando yo llego, las personas nos reciben de una vez, escúcheme, nos reciben bien alegres. Y apenas que yo veo a la muchacha, Dios me da una palabra. Escuche esto, Dios me da una palabra y me dice, dísela. Y yo la miro, pero no la dejo de mirar. Y ya yo le hago la seña a la pastora. Ella sabe la seña de evangelismo time. Y yo le hago. Y ella me dice, pero dale. Y entonces metimos al bebé y esto y lo otro. Escúcheme. Porque cuando tú tienes misericordia, tú no vienes solo a la iglesia. Tú no traes tu carro vacío a la iglesia. Tú dices, si Dios me salvó, yo tengo que llenar esta banca. Porque esta banca quizás puede ser para mi primo. Esta banca puede ser para mi compañero de trabajo. Esa banca de ahí, yo veo a mi jefa, la que me habla mal, la que me odia. Mi jefa va a estar ahí adorando a Dios. Aló. Y usted dice, pastor, esa es la que menos voy a invitar. Por eso que no ha venido. Porque quizás es la que más rápido venga a Cristo. Porque dice Dios, de lo vil y lo menospreciado, de lo más necio he escogido para que se avergüencen los sabios. Porque el que usted menos piensa es el que más rápido viene. Pero eso tiene que venir en la misericordia del corazón. Nadie que no tenga misericordia no se siente mal que esta silla está vacía. Aquí podía estar un borracho de allá afuera. Aquí podía estar un mentiroso. Aquí podía estar la que te avienta al oído con el chisme. Aquí. Y siendo transformada. Usted está aquí. Y cuando yo la veo, Dios me dice la palabra, pero ahí comienza el enemigo a trabajar. Dice, esas son cosas tuyas, no las digas, esas son cosas tuyas. Yo le digo, en el nombre de Jesús te reprendo. Voy porque voy. Ya mi esposa se había transformado en modo evangelista. Ya estábamos listos. El bebé estaba ahí, que no sé qué. Y mi esposa dice, porque nos preguntaron, de que ustedes no son de aquí. Usted sabe que a veces cuando la gente te pregunta que tú no eres de aquí, es porque tú vives aquí, pero tú no eres de aquí, tú eres del cielo. Y lo que tú portas, escúchame, no es una aportación de aquí de la tierra, es un porte del cielo. Y la gente dice, no sé qué veo en ti, Alani, pero te veo diferente. No sé qué tiene, te maquillaste. No, yo no he ido al salón de belleza hace 3 años. Pero lo que pasa es que la gracia de Dios está en mí. Y lo de Dios lo tengo en mi rostro. Usted está aquí. Y la gente dice, ustedes no son de aquí, ¿verdad? Yo tenía una gana de decirle, no, yo soy del cielo. Estoy temporal aquí. Pero nosotros le dijimos, no, nosotros somos la capital. Y mi esposa le dice, no, lo que pasa es que nosotros somos pastores. Y Dios de una vez me dijo, suelta la palabra. Y le dije, usted sabe, desde el momento que yo vine, Dios me dijo que le dijera que Dios tiene un propósito con usted en su vida. La mujer comenzó a llorar. Ella estaba trabajando. Y comenzó a llorar. Y yo comencé a profetizar sobre ella. Y dije, Dios no te ha abandonado, Dios no te ha soltado. Y por más que tú pases por los momentos difíciles, Dios va a estar contigo. Y ella comenzó a llorar, en su trabajo. Su esposo estaba así. Su esposo, amor, quedó así, ve. Literal, como que, ¿cómo ustedes saben esto? Y ella me miraba y me decía, es que he pasado unos momentos muy duros. Acabamos de abrir este negocio.
Y acabamos de, y mi hijo está pasando por unos problemas. Yo le dije, pero Dios me dijo que no te va a abandonar y Él va a estar contigo todos los días de tu vida. Escúcheme. Eso lo hace usted, pastor, porque usted es pastor. No se equivoque, esto lo vengo haciendo desde que antes que yo fuera pastor. Porque a mí no me define un título, a mí me define mi identidad de hijo y de hija de Dios. Yo soy luz donde yo vaya. Yo soy luz, luz, luz. Y escúcheme, ya yo estoy cansado de ese cristianismo que se queda en la casa. Estoy cansado de ese cristianismo que se queda en la iglesia. Tenemos que salir a buscar lo que quieren recibir misericordia. Tenemos que salir a decir, ¿dónde predico? ¿Dónde le hablo de Cristo? Hay alguien que está esperándote. Que tú le digas que Dios le ama. Una sola frase puede cambiar el rumbo de una persona. Una sola frase. Pastor, lo que pasa es que todavía yo voy por Génesis 25. Yo todavía estoy comenzando la Biblia. No necesita la Biblia, necesita la disponibilidad. Porque cuando tú hablas, Dios afirma tus palabras. Hay gente que dice, no, pastor, ya yo pasé eso. Escúcheme, usted tiene que buscar el primer amor entonces. Porque aquel que vive en el primer amor, escúcheme, es un evangelista 24/7. Siempre está buscando dónde predico, dónde están las almas, dónde es que busco. Y si no, siempre está orando. Espíritu Santo, dame estrategias para poder predicarle a mi compañero que come conmigo. Que está aquí todos los días conmigo y hablamos de todo. Hablamos de deporte, de la nave espacial del presidente, de Gaby, que si no va, que si va. Hablamos de todo. Y no le he podido meter a Cristo. Pero aquel que tiene un corazón de misericordia no pasa de largo. Escúcheme, no se pone el manto de sacerdote ni levita. Porque pasar de largo es hablar de mil cosas. La gente del mundo te pone temas, pero tú nunca puedes predicarle. Donde tú vayas, tú tienes que ser un evangelista, porque eso es misericordia. Eso es amar a las personas. Porque si Dios ha puesto en tu corazón el antídoto eterno. Porque si ellos no vienen a la iglesia, no reciben a Jesús, se van al infierno. Pero tú tienes la salvación. ¿Cómo no la voy a compartir con otro? ¿Cómo no la voy a compartir con otro? Y la muchacha, ¿sabe cómo atendió a la gente que después que venía toda llorando y todo? Me dio pena, pero yo dije, en el reino de Dios esto es locura. En la tierra es locura, pero en el reino de Dios es salvación para vida eterna. Y ella los atendió. Y después yo le dije, amor, pídele el teléfono y vamos a traerla a la iglesia. Mi esposa le pidió el teléfono. Ella dijo que vivía en Antón, pero estuvo en el Ángel María. Así que aquí todo el mundo se conoce. Ella conocía a todo el mundo. Pero ¿qué te quiero decir? Que cuando tú tienes misericordia, tú no dejas pasar a una persona de largo. Dios te habla en el corazón y te dice, aunque sea darle un... No, pastor, lo que pasa es que yo soy tardo para hablar. Soy un Moisés en este tiempo. Escribe entonces, dale una promesa, dale un versículo y un chocolate. Y si se lo da y te da pena, sal corriendo, pero hazlo. Pisa y corre, sal corriendo, pero hazlo. Pero lo que pasa es que pasamos de largo porque la vestimenta ahora es de levita. Soy un adorador, soy un pianista, pastor. Y yo no ando en eso. Mi ministerio es arriba en el altar. No se equivoque. No, yo soy un sacerdote. Mire, yo siempre le digo a Dios, Dios mío, nunca hagas que mi posición tome mi identidad. Ahora soy un pastor, ahora yo no predico. Me monté en un taxi, después de hace como 5 años me monté en un taxi y dije, tengo que predicar. Porque en la ciudad mis amigos de la iglesia me decían, el predicador de los taxistas. Taxi que me montaba, taxi que evangelizaba. Y me acordé apenas que puse, yo le dije, ¿usted va a la iglesia? Sí, yo voy a la iglesia católica, he ido, que no sé qué, tenía un tipicazo allá a todo volumen. Yo pensé, usted sabe que Dios tiene un plan con usted, Dios tiene esto con usted, que no sé qué. Ese no lloró, pero cuando me salí del taxi me sentí fresco. Dije, gracias a Dios porque lo hice. No esperes que todo el mundo va a llorar. Tú solamente cumple tu misión de evangelizar, la gran comisión. Jesús antes de irse de esta tierra, Él podía haber dicho, hey, amen a todos y todo va a estar ok. Pero antes de irse dijo, predicad el evangelio, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escúcheme, y dice, y yo estaré. La única manera que Jesús puede estar contigo todos los días cuando tú predicas, yo estaré con ustedes todos los días hasta que Él vuelva. Pero nosotros tenemos que entender esto.
Misericordia significa es ver a los demás de la misma manera como yo me veo. Tú no puedes amar a tu prójimo si primero no te amas a ti mismo. Escúchame, amarte a ti mismo es que este fin de semana tú resolviste toda la escuela de tus hijos, pero ahora que yo quiero que tú salgas de aquí, tú digas: Dios mío, ¿a quién yo puedo ayudar? Aunque sea con $1 para el pasaje del primer día. Que mañana en el primer día el niño o la niña vayan en taxi, que le abran el lujo, que vayan en taxi. Ellos se van en búho, en chivita todos los días de su vida, pero tú dices: mañana vayan en taxi, porque yo quiero honrar. Y usted sabe que Dios honra a los